porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Póngase de pie, vamos a ir a la segunda parte de la iglesia de Éfeso. Así es que le voy a pedir que busque Apocalipsis, capítulo número 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Y si no lo tienes, pues ahí está en la pantalla. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales ellos también aborrecen. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Pongo, Señor, en tus manos mi mente, mi corazón, mi voz, para que sea tú, Señor, hablándonos, ministrándonos y haciéndonos entender, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a poder entender, a comprender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros como iglesia. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gracias por estarnos acompañando. Un saludo para aquellos que nos ven a esta hora a través del internet. Un saludo a nuestra hermana Betty Velado, que nos ve desde Bélgica, y al hermano Rafael Marroquín, que nos ve también desde aquí de Los Ángeles, California. Así que Dios me lo bendiga y que este mensaje pueda ser de edificación para sus vidas. Hemos venido hablando acerca que Dios escogió a un hombre, a un apóstol llamado Juan, para llevar un mensaje, oiga bien, a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vimos el jueves anterior que Dios, en su infinita misericordia, lo primero que hace es elogiar a la congregación, elogiar a la iglesia, decirle todo lo bueno que han hecho, todo lo bueno que hacen. Pero hay un problema en esa iglesia, que le dice que ha perdido su primer amor. Y oiga bien, perder el primer amor es perder la pasión por Cristo. Eso es perder el primer amor. No tiene nada que ver con salvación. Lo vamos a aclarar, porque muchos dicen: es que están en pecado, por eso es que ha perdido. No, cuando Dios se refiere a esta iglesia, no les está diciendo, oiga bien, que es una iglesia pecadora. No les está diciendo que es una iglesia contaminada, sino que les está diciendo que es una iglesia, oiga bien, que trabaja en ser una iglesia perfecta, una iglesia que no tenga, como dicen, cola que le pisen. Entonces, viene el Señor y le dice: pero has perdido tu pasión por el amor del Cristo crucificado. Has perdido ese primer amor. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ya dentro de la iglesia ya no lo haces con la pasión
que lo hacía santo. Cuenta la historia, y vamos a poner este ejemplo, de que había dos mujeres que trabajaban en una maquila. Pues con el correr del tiempo, una de ellas le dijo a la otra mujer: voy a renunciar porque no me gusta lo que hago. Este trabajo no me place. Renuncia esa mujer, y a los 2 años se la vuelve a encontrar y le dice: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le dice: ya estás trabajando en otro lado, le dice. Pues fíjate que no estoy trabajando en otro lado, le dice, sino que me casé. Y ahora en la mañana me levanto tempranito, le dice, le hago el alimento a los chicos, los alisto, los mando al colegio, plancho la ropa de mi esposo, tengo la casa bien ordenada, atiendo a mi esposo, le preparo su lonchera para que se vaya para la fábrica, y le dice: ¿y te gusta eso? Sí, le dice, porque eso lo hago con amor. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia venimos, nos sentamos, pero no lo hacemos con amor? Mi servicio no lo doy con amor. La lectura de la Biblia, hoy me cuesta levantarla porque pesa, no la leo con amor, no la leo con pasión. Oiga bien, mi oración hacia el Señor no es una oración con amor, no es una oración con pasión, no es una oración, oiga bien, que yo sé que mi clamor, que mi petición va a ser escuchada por Dios y va a ser respondida cuando yo hablo con Él. ¿Saben por qué? Porque no hay pasión en lo que hacemos. Toda mujer es apasionada en su casa, en teoría. Son apasionadas. Siempre tratan la manera de andar a su esposo bien vestidito, bien planchadito, bien comidito. Si es posible, la mujer hasta le luce los zapatos al hombre, para que ese hombre ande siempre como bien correcto. ¿Por qué? Porque esa mujer, ¿cómo está de su esposo? Apasionada. Todavía esa mujer se acuerda del primer beso que le dio ese hombre. ¿Por qué, amados? Porque hay pasión todavía. Porque el amor no ha muerto. Porque el amor está allí, en esa relación, en medio, uniéndolos. Ahora preguntémonos, ¿cómo está nuestro amor con Dios? Porque en esta noche me puede decir a mí, como se lo digo al pastor de la iglesia de Éfeso: ¿estás bien, pastor chica? ¿Estás preparando a los hermanos? ¿Les estás enseñando Biblia? Ayer los afligiste, ¿ah? A los que vienen al discipulado, los pusiste a temblar, ¿ah? Estás corrigiendo a tus hijos, te dejas gobernar por tu mujerazo. Mentira. Pero tenemos un problema: has perdido tu pasión por mí. Ya no oras como orabas antes, ya no lees la Biblia como la leías antes. Los afanes de la vida te han consumido y me has puesto en segundo lugar. Y no estamos hablando de salvación, lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de cómo está nuestra relación con ¿quién? Con Dios. Y oiga bien, y eso es lo que Dios le dice a la iglesia de Éfeso a través de Juan, que han perdido ese amor, que han perdido esa pasión. Así como esa pasión, cuando nos decían, mañana vamos a ir a la playa, usted cada media hora se le pelaban los ojos, pa, y a ver el reloj, y a la media hora, a ver el reloj, hasta que se dieron las 6 de la mañana y dijo a su papá: vámonos. Y usted iba gozoso, va, apasionado. ¿Por qué? Porque quizás era la primera vez que lo sacaban lejos, que lo llevaban a la playa o a una piscina. Entonces, Dios en esta noche, oiga bien, primero elogia a la iglesia de Éfeso. Primero le dice: yo conozco tus obras. Das testimonio que sos un hijo de Dios. Te portas bien. Practicas el amor ferviente. Tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. A esos que dicen que son grandes cristianos y se meten a los grupos de alabanza, ¿verdad? Pero pues tocar a la muchacha.
Vienen personas, el enemigo encubiertamente, y esos cristianos que, y el pastor, ese no es creyente, ese le anda frenteando a las muchachas. ¿Y qué le dice el pastor? Empezó a vigiarlo. Y dice, mire, que le anda prestando dinero, dice que es cristiano, y a como 5 o 6 hermanas ya le sacó $10. Y ahí anda, pastor. ¿Has probado lo que dicen ser apóstoles o creyentes o congregantes y no lo son? Has sufrido y has tenido paciencia. Hemos sufrido por Cristo. Nos han tirado agua. La señora estaba regando, quiero hablarle de Cristo, vaya cristiano, váyase de aquí. Y usted sufrió por el cristianismo, dice. Has trabajado, ¿qué dice? Arduamente, por amor de mi nombre. No has desmayado. Hemos estado con todo, dándole en un activismo cristiano, pero sin amor. Y Dios, oiga bien, en esta noche quiere que nos analicemos. Nos dice también que estamos en contra de ese grupo maléfico, de los nicolaitas, de esos pastores que creen en que la gracia lo cubre todo. Y le enseñamos al creyente, le enseñamos a la grey de Dios, oiga bien, a que pueda estar jugando a ser cristianos. Pero ser cristiano no es un juego. El ser cristiano, oiga bien, es vivir una relación digna y pura con Dios. Pero los nicolaitas, oiga bien, eran líderes que se enfocaban en decir, el que peca es el cuerpo, no el espíritu. Así que démosle rienda suelta a este volado. No vayan a agarrar garabato, hermano. Porque lo que peca es la carne, no el espíritu. Entonces, como la carne es la que peca, ¿verdad? Y el espíritu ya está para la gloria de Dios. Así que disfrutemos en esta vida, a gozar, que el mundo se va a acabar. Pero no es así. ¿Quiere que le diga algo? Alguien que tiene el pensamiento, le es necesario nacer de nuevo. Y por eso dice al final, el que tiene oído lo que el Espíritu hoy que dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida, mi amado hermano? La eternidad con Cristo. Entonces, si usted está aquí en esta noche, usted tiene que estar seguro de ¿qué? De su salvación. Pastor, o sea que si yo tengo un mal pensamiento, pierdo mi salvación. No, mi amado hermano, no estamos hablando de eso. ¿Por qué le digo que no? Porque somos pecadores. Pero una cosa es que yo venga al culto y yo siga en mis mismas borracheras y creo que sentándome ahí voy a alcanzar el cielo. Eso es raro. Eso no es permitido. Eso sí a los nicolaitas. No, hombre, no te preocupes, hombre. El pastor es el cuadrado. El pastor es el mentiroso. Lo que pasa es que te quiere tener sujeto en esa silla. Pero mira, yo vengo al culto y los viernes me voy a la discoteca. Y ese tipo de personas empiezan a llevarse ¿a quiénes? A los jovencitos y a las jovencitas. ¿A qué, hermano? A arruinarlos. Entonces, continuamos y decimos, a ver, ¿qué pasó ahí? Se me desconectó ahí, ¿verdad? Ahí me va a disculpar. Ahí estamos. Recordemos que la división natural de este libro, oiga bien, se divide en 3 tiempos, solo para acordarle. El pasado, el presente y el futuro. Los capítulos 2 y 3 están relacionados con el tiempo presente, el hoy y el ahora. Por medio de Juan, el Señor Jesucristo le ordenó, oiga bien, que escribiera 7 cartas a las 7 iglesias que se encontraban ¿a dónde? En Asia Menor, que en este momento o en estos tiempos es el área de Turquía. La iglesia en Éfeso llegó a ser, oiga bien, una iglesia muy grande y prominente. ¿Sabía que dentro de esta iglesia fue una de las iglesias más numéricas? Dice que en esa iglesia se congregaban, según la historia, un aproximado de 25 a 50 mil personas. Llegaban a esa iglesia. Y como acuérdense que antes las iglesias no eran como esto, eran como anfiteatros. Entonces llegaba la gente a buscar de Dios. Había un celo por buscar de Dios. Había un celo por buscar más del Señor y predicar al Cristo resucitado. Pero después que el Señor
elogia esta iglesia, oiga bien, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los creyentes de la iglesia en Éfeso paulatinamente se estaban apartando de ese primer amor, entusiasta, entregado, contagioso. Poco a poco se estaban enfriando, aunque no se habían apartado de la fe. Yo vengo al culto, hermano, pero vengo al culto, pero aquí estoy pensando en qué, en la hollada de frijoles. No vengo por la pasión de aprender de Dios. Yo vengo al culto, gracias a Dios que aquí no tenemos aire acondicionado. Entonces por lo menos con estar así no me duele. O comiendo chicle, ¿va? Pero si aquí tuviéramos aire acondicionado y encima bien acolchonada, ¿cómo estuviéramos? Muchos quizás roncando. Entonces estaban perdiendo ese primer amor. Se estaban enfriando. Como cuando usted, yo me acuerdo que usted se pone a leer, ¿verdad? Y usted se mete tanto en la lectura que se le ve el sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pasión, porque lo contagió la lectura, porque dijo, wow, esto nunca lo había leído acá en el libro de Samuel, ¿verdad? Nunca había leído cómo le fue a Saúl por ser un rey desobediente. Y usted dice, y empieza y sigue leyendo. Pero cuando ya no hay pasión, 8 versículos ha leído, ay, mañana voy a seguir, y le pone un separador, aquí me voy a quedar. Pero ese aquí me voy a quedar, ese quedó, porque toda la semana no ha tomado la Biblia. Entonces, los creyentes, oiga bien, se estaban enfriando. Habían perdido esa adoración, esa gratitud para con Dios. ¿Cuántos nos sentimos, oiga bien, agradecidos con el Señor? ¿Y por qué no lo demostramos? ¿Por qué no se lo demuestra? Pastor, si yo voy al culto, ¿y su familia qué? ¿Lo está demostrando en su casa? Si aquí es chivo, allá afuera es lo difícil. Con su esposa, cuando la señora se levanta con el pie izquierdo, le demuestra la gracia de Dios a ella, amándola, soportándola, tolerándola, ayudándola. O le doy más, o le pongo como dicen, el mechero para que agarre el fuego más rápido. La iglesia de Éfeso se esforzaba por cumplir la ley, oiga bien, pero se olvidaron del principal mandamiento que está en Mateo, y dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué se olvidaron de esto, hermano? Le voy a decir por qué. Porque el ego, el orgullo y la arrogancia nos hace perder el primer amor. El ego, el orgullo y la arrogancia nos hace perder el primer amor. Nos desviamos. Entonces, ya no es Cristo. ¿Quién es? Soy yo. La gente viene porque el pastor puede predicar. Eso es mentira, hermano. La gente viene porque Dios le habla. ¿A través de quién? A través de la persona que se para en la plataforma a predicar. Porque siente que Dios le está hablando. Hermano, si nosotros aquí no somos nada. Yo aquí no soy nadie. Solo soy el predicador de Iglesia Bautista de Las Palmeras, que prepara un sermón que me dejo utilizar por el Espíritu Santo. Pero el día que yo me envanezca, el día que yo me llene de orgullo, de egocentrismo, ese día el Señor, pues salud, voy a buscar otro. ¿Por qué? Porque perdí la visión de, oiga bien, de que está aquí arriba, ¿quién es? Es Cristo. Él es el que murió por nosotros, ningún pastor. Por eso, oiga bien, equivocadamente, los creyentes le damos muchas veces más énfasis a los pastores que a Cristo. Como dice el pastor, es que el pastor me dijo, es que el pastor ve una visión, es que la profetisa me dijo, hermano, si no necesitamos profetizar, necesitamos leer la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿por qué no lo hago? Porque no
tengo esa pasión y el amor por Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Porque yo quiero que alguien me diga qué es lo que va a ocurrir en mi vida. Usted tiene un espejo y ahí va a ver lo que está ocurriendo. No necesitamos que nadie venga, oiga bien, a contarnos cuentos. Necesitamos a alguien que nos predique la sana doctrina del Evangelio, del Cristo resucitado, de aquel que se entregó en la cruz por usted y por mí. Y oiga bien, y anhelamos ese momento glorioso cuando suene la trompeta, cuando llegue a su presencia. Eso es lo que necesitamos. Pero oiga bien, así como la iglesia de Éfeso se le olvidó ese mandamiento, también a muchos de nosotros se nos olvida. Y amarás al Señor, que dice, con todo tu corazón. ¿Cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón? No, es mentira. Aquí no habemos ni uno que amemos al Señor con todo el corazón. Ni uno. ¿Y por qué, pastor? Porque hay muchas imperfecciones en nosotros. Por eso. ¿Sabe cuándo vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón? Cuando estemos en la eternidad. Es la única opción. De lo contrario, no. Amén. Amén. Vamos a ver. Los miembros de la iglesia de Éfeso, en sus comienzos, habían experimentado, oiga bien, una devoción intensa y entusiasta, desbordante por las personas de Cristo. Pero imperceptiblemente, suavemente, se fueron apartando, no de las doctrinas, sino de su ferviente e inmenso amor a Jesucristo. Como consecuencia, su entusiasmo por evangelizar a sus conciudadanos de Éfeso, oiga bien, con el ímpetu, con el fervor y testimonio personal que lo hacían, que lo llevaban, fueron decayendo. Yo soy salvo, hay que ver a los demás cómo hacen. No es así. Hay que ir. ¿Y a dónde tengo que ir? En mi casa. Su abuelita, usted tiene la seguridad que su abuelita es salva. Usted tiene la seguridad que sus primos, que sus tíos, que sus hermanos, que sus allegados, que allá en aquellos tiempos, que el que dice llamar a su compadre es creyente, que si parte de este día, de esta tierra, va a ir al cielo. Ya nos esforzamos por presentar el plan de la salvación. Ya fui y le dije, mira, discúlpame, pero hoy no vengo en son de cherada, sino que vengo a hablarte del amor de Cristo. De ese amor que la humanidad necesita para salir de este caos en el que vivimos. Pero ¿qué dice? Que paulatinamente fueron decayendo. A través de todos los siglos ha habido personas que se han entregado en cuerpo y alma a la misión evangelizadora, pero terminaron enfriándose y perdiendo su primer amor. Y le voy a decir una cosa, ese mensaje de la iglesia de Éfeso, primeramente, va dirigido ¿para quién? Para los pastores, para el encargado de la obra, y por consiguiente, va dirigido ¿a quién? A la grey. Yo muchas veces lo he contado, nosotros íbamos a evangelizar a un lugar, y la persona que nos recibía allá, nos mandaba a evangelizar a la orilla del río. Pero no iba con nosotros, no se iba a solear, no iba, en una hamaca se quedaba. No le gustó, no se paró, vieron ustedes, estudiantes de laico, nos decían. Cuando ustedes no vengan, pues salir yo. Y eso pasa en la mayoría de pastores, que cuando ya está bonita la iglesia va, que cuando ya por lo menos hay 100, entonces ya me quedo yo, es que después del sermón, hermano, me tengo que quedar descansando. Pero el pastor tiene que ir, hermano. El pastor tiene que echarle ganas. ¿Por qué? Porque oiga bien, porque no tengo que caer en estos problemas. Y no en balde este mensaje de la iglesia de Éfeso. Porque vemos pastores, oiga bien, que hemos perdido la pasión por Cristo.
Hemos perdido la pasión. Compramos los grandes libros, 4,000 sermones para predicar. Ya no preparo sermones, no, que solo voy agarrando de la página, la arranco y ya medio le doy una arregladita y está el sermón. No hay un esfuerzo, no leo un comentario, no escucho sermones, porque ya no hay pasión por enseñar. Es pocas las iglesias donde estamos, oiga bien, y no es jactancia, donde estamos dando estudios bíblicos, son pocas las iglesias que los dan. Todos hablan estudio bíblico, la depresión. Eso no es estudio bíblico, hermano. ¿Cómo sujetar a la mujer en la casa? Eso no es estudio bíblico. Nosotros hemos sido enseñados que un estudio bíblico es que usted agarre un libro de la Biblia y empiece desde el versículo 1 hasta que lo termine. Y no importa cuánto se lleve, puede ser 5 años en un libro, pero está enseñando doctrina, porque dentro de los libros hay doctrinas. Entonces, habían perdido su primer amor. Y ya vemos muchos pastores, oiga bien, que porque el activismo, perdemos el primer amor. Yo les decía aquel día, yo conozco un pastor que tiene culto de lunes a domingo, pero uno predica un sermón. Solo el domingo que llega toda la gente, es el único día que llega a predicar. ¿Habrá pasión en él? No, la pasión será dada a los demás. Los otros chivos, pues. Pero él, ¿qué hace? Los domingos llega. Porque entre semanas tienen que estar en sus negocios. Mire qué bonito. Pero el Señor nos, oiga bien, el Señor nos da para que no caigamos en este tipo de situaciones. El Señor Jesucristo reprocha a la iglesia en Éfeso que se habían apartado del primer amor, del mejor amor, mis amados hermanos, de su amor. Porque su amor no es su señora, su verdadero amor es Cristo. Porque su esposa no lo puede salvar. Su esposa es la ayuda idónea y su complemento. Pero su amor, ¿quién es? Es Cristo. Y oiga bien, y si Cristo está en usted, entonces la va a amar y la va a respetar, y así viceversa. Entonces, dice, del mejor amor de su... ¿Y cuál es la solución? Que lo que debían hacer ellos, bueno, miren lo que dice el versículo número 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Qué es quitar el candelero? Según los comentaristas, es que esa iglesia se iba a secar. ¿Y cuál es el primer problema por el que pasa una iglesia? Es por división. Porque no queremos entender que el que se merece la gloria y honra es Dios. Entonces, ¿qué le dice? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces, aquí Dios le da un mandamiento de exhortación. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí el Señor Jesucristo animaba a los creyentes de la iglesia de Éfeso a recordar el momento cuando le conocieron y le aceptaron como su Salvador personal. Les instaba a regresar en su memoria al momento, oiga bien, a la circunstancia cuando descubrieron la felicidad que les inundaba el corazón al saber que iban a ser libres de sus cargas, de pesares, que iban a ser limpios, que iban a ser perdonados, que fueron lavados con la sangre de Cristo y que se restableció la comunión con el Padre. Entonces, ¿qué les dice Cristo? Recuerda de dónde has caído, en qué momento dejé de sentir la pasión por Dios. Sería una buena pregunta. ¿En qué momento perdimos el vivir apasionadamente para Cristo? Debemos arrepentirnos, debemos volver a Dios. Y oiga bien, y arrepentirse tiene el significado de regresar, de volvernos a Él. El arrepentimiento es un mensaje para los creyentes. Un inconverso no se puede arrepentir delante de Dios.
se puede sentir mal y va a seguir haciendo lo que siempre hace. Pero el arrepentimiento solo se puede generar ¿en en un corazón donde mora Cristo Jesús. Un verdadero arrepentimiento, eso es darle vuelta al pecado, desviarnos del camino, buscar nuevamente el camino de Dios. Entonces, primeramente le dice, recordar. Y dice que recordar el primer amor, ahí está, la pasión inicial que nos movió a acercarnos a Dios y contarles a todos acerca de Él. El amor no crece automáticamente, más bien disminuye a menos que intencionalmente lo cultivemos. Entonces el Señor dice, recuerda qué es lo que hacía cuando sentías esa pasión por mí. ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué hacía la iglesia? Buscaba al Señor en espíritu y en verdad. Y por eso Dios en su palabra dice que Él anda buscando verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, ¿en qué momento nos quedamos? ¿En qué momento me cambié de canal? ¿Ah? ¿Se acuerdan esa frase del canal 2? No se muevan de donde están. Creo que Willy Maldonado decía de volado, no se muevan de donde están. Pero ¿en qué momento nos movimos? ¿En qué momento dejé de ser agradecido con el Señor? ¿En qué momento dejé de sentir la pasión por hacer las cosas para Él? ¿En qué momento dejé de amar a mi mujer, a mi esposa, a mis hijos? ¿En qué momento me tropecé y me quedé estancado y los demás empezaron a crecer y los demás empezaron a empujar y los demás empezaron a prosperar, pero yo me quedé? ¿En qué momento? Entonces le dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído, retrocede el tiempo y acuérdate dónde dejaste de sentir la pasión por mí. ¿En qué momento dejamos de sentir esa pasión por el Señor? ¿En qué momento dejé yo de doblar rodillas? ¿Cuál fue mi última oración? Que yo doblé mis rodillas y le clamé al Rey y le dije, Señor, soy un vil pecador, pero restáurame en esta noche. Quiero sentir esa pasión nuevamente. Acuérdese cuándo fue la última vez que... pastor, cuando me querían quitar la casa. Pues, remontes ese momento y volvamos a sentir la pasión por buscar más de quién, más de Dios. Pero como creyente, oiga bien, tengo que volver a mi primer amor. Tengo que apasionarme por el Señor. Y en el momento que yo me apasione por buscar de Dios, mi amado hermano, va a haber paz en mi corazón. Va a haber paz en mi casa, va a haber paz en mi familia. No le voy a decir que va a ser millonario, todo lo del Evangelio y la prosperidad. Y dice, arrepentirse es cambiar y regresar a donde estábamos antes, mis amados hermanos. Debemos arrepentirnos de la indolencia y hacer algo para avivar la llama por la pasión de Dios. La oración no son vanas repeticiones, hermano. Porque hay unos que la misma oración que hacemos el lunes es la que hacemos el martes, es la que hacemos el miércoles. Ese es rezo ya. Y nos estamos pegando en el pecho con la misma oración todas las semanas. Solo imagínense cuánto tiempo invirtió usted. Recuerda de dónde has caído. ¿Cuánto tiempo invirtió usted enamorando a su esposa? O las hermanas que están aquí que no está su esposo a la par, ¿cuánto tiempo invirtió su esposo en enamorar? Allá estaba el Señor esperándolo a la salida del trabajo. Aquí te estoy esperando, mi reina. Ay, la señora empezaba a derretir cuando le decía mi reina, ¿va? Y ya le agarraba la mano, le echaba el brazo, ¿va? A las 12 de la mediodía, ¿va? Pero usted la llevaba bien abrazada. Hoy que le dice, caminamos primero y ahí te sigo. Entonces, Dios quiere que volvamos a ese momento. Que la oración que hacemos no sea una monotonía. ¿Cuánto tiempo tendríamos para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en el día? Desde que nos levantamos, hermano, hay tantas cosas por qué agradecerle al Señor.
Gracias, Señor, porque la llanta amaneció pacha. Perdón, y me libraste de un problema. Dice, el castigo de Cristo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Oiga bien, usted y yo hemos sido llamados a hacer ¿qué? A hacer luz. Y usted hemos sido llamados a hacer luz para meterlo debajo de un almud, para esconderlo en un cuarto. No, hemos sido llamados a hacer luz ¿para qué? Para que los demás puedan ver la luz de Cristo. En Mateo 5, 15 a 16, en Juan 8, 12, Isaías 61, 1 y 1 de Juan 1, de 5 al 7, oiga bien, Dios nos muestra lo que nosotros debemos hacer con respecto a la luz. Y en Mateo capítulo 5, versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así, oiga bien, así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Primera de Juan 1, de 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión, que dice, unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Lo vamos a terminar, hermanos. Isaías 61:1. Por tanto, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Dios? El rey David nos da un ejemplo. Él sostuvo su pasión por el Señor toda su vida porque buscaba su corazón, no solo su mano. Oiga bien, y David llegó a ser ¿qué? Amigo de Dios. Y miren lo que dice el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor, que dice, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Leemos el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién tiene preparada su maleta? Solo usted sabe. Pero lo que sí le puedo decir, que en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en este Padre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por hablar.